Buenas, buenas, mis profes. Aquí con la intención de crear esta herramienta para facilitarles a todos ustedes el proceso de diligenciamiento de los peer como tal. Sabemos que hemos venido haciendo un proceso dentro del marco de la inclusión educativa y lo que nos dice el decreto 1421 y hemos estado haciendo el proceso de atención a los estudiantes en condición de discapacidad, trastornos del aprendizaje y talentos y capacidades excepcionales con el acompañamiento de la docente orientadora, de la docente de apoyo pedagógico a la inclusión y de la trabajadora social. Pero hemos llegado al punto en que ustedes van a iniciar esa etapa de el trabajo de los peer, de diligenciar los peer como tal, de una manera más, digamos, autónoma, donde vamos a tener esta experiencia, donde van a ser ustedes quienes se van a encargar de hacer los ajustes y de la parte de la caracterización de los estudiantes. Entonces, decirles que, como ya lo habíamos visto en otras secciones, pues el peer es como esa herramienta que nos ayuda a flexibilizar la educación, nuestras prácticas pedagógicas para que favorezcan el aprendizaje de aquellos estudiantes que tienen algunas desventajas o algunas barreras para aprender. En esta ocasión hemos decidido utilizar un ejemplo hipotético para que sea posible que ustedes se guíen con este ejemplo para trabajar los peer en las diferentes áreas que ustedes orientan. En este caso hipotético vamos a trabajar la historia de un niño llamado Luis Felipe Carvajal y como podemos ver, Luis Felipe es un niño que está en cuarto grado. Vamos a trabajar el peer de él en el periodo cuarto, es decir, el último periodo escolar de este año. En esa parte también está pues el número de identificación del estudiante. Y como sabemos, la primera parte de todo este trabajo del peer tiene que ver con eh, la caracterización del estudiante. Y en otros periodos, pues ya hemos hecho todo el tema de describir bien los contextos educativos, el contexto de salud, el contexto de familiar y la trayectoria educativa del estudiante. Entonces, en este periodo, ustedes lo que van a hacer es como seguir el proceso. Ya está toda esa parte de la caracterización. Ahora vamos a hacer esa caracterización del estudiante en términos de los gustos y expectativas, porque pues eso va cambiando, ¿no? Inicialmente, de pronto, la descripción del estudiante era una, pero con el avance de los periodos académicos, el estudiante fue desarrollando gustos en otras cosas o fueron desapareciendo algunas barreras, por decirlo así. Entonces, en esta parte, en esta primera parte, lo que hacemos es describir los gustos del estudiante. Entonces, para este caso de Luis Felipe, hemos dicho que Luis Felipe es un niño que es apasionado por el dibujo y el deporte, se le facilita realizar cálculos matemáticos mentales y disfruta del trabajo en grupo y de las exposiciones. Frente a sus expectativas de él, es que él todo el tiempo habla de que desea ser un gran futbolista y pues uno lo que logra ver es que su familia lo apoya totalmente en ese proyecto de vida. Y dentro de sus intereses, pues no hay nada que no esté relacionado con su deporte favorito. También aquí debemos, en esta caracterización, describir las cosas que le desagradan a los estudiantes. En este caso de Luis Felipe, hemos notado que Luis Felipe, las actividades de escritura le desagradan. Cuando uno revisa sus cuadernos, uno nota que él pues no escribe casi nada de lo que se trabaja en clase, sobre todo cuando le toca expresar por escrito sus propias opiniones e ideas, allí se frena. Se le facilita mucho más la expresión verbal. Y ahora pasamos a la descripción en términos de lo que puede hacer el estudiante. Para el caso de Luis Felipe en especial, entonces hemos encontrado que Luis Felipe logra realizar operaciones matemáticas básicas como las sumas y las restas. Se le dificulta el término de trabajar con el algoritmo algorítmicamente
en términos de la multiplicación y de la división, pero uno nota en él que él logra realizar agrupaciones, realizar reparticiones, o sea, maneja de manera práctica, maneja, digamos, los términos o conceptos de multiplicación y división. También a él se le facilita mucho representar relatos a través de dibujo y pintura porque le encanta dibujar y pintar. Y cuando le presentamos historias, no se le facilita mucho la comprensión lectora, pero si le presentamos historias representadas con pictogramas, logra hacer o logra mostrarnos un nivel de comprensión a través de imágenes. Dentro de esta descripción también es necesario que describamos a los estudiantes en términos de las cosas en las que o en los aspectos en los que requieren apoyo. Para el caso de Luis Felipe, este niño requiere constante apoyo para plasmar sus ideas por escrito. Requiere ayuda en el reconocimiento e identificación del sonido, de algunas combinaciones de consonante y vocal. Entonces, uno cuando mira los trabajos que hace, uno ve que Luis Felipe le dificulta mucho a veces pronunciar algunas palabras que tienen unas combinaciones en las que él tiene esas dificultades, y cuando escribe omite, por decirlo así, letras o las escribe al revés. Entonces es evidente que Luis Felipe tiene pues unas barreras en términos de sus capacidades comunicativas y que se relaciona fácilmente con trastornos de aprendizaje como la dislexia o la disgrafia. Bueno, cuando ya hacemos toda esta parte, toca mirar también los aspectos donde el estudiante tiene habilidades, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cuando hacemos la descripción de los estudiantes, en términos de sus gustos, de lo que les desagrada, en términos de lo que pueden hacer, en términos de lo que necesitan apoyo, es muy importante que los maestros no nos vamos a detener a hacer una lista de deficiencias del estudiante, deficiencias y de carencias en el estudiante, sino que también tomemos este espacio de describir a nuestros estudiantes, de conocerlos un poquito más y de poder reconocer las habilidades, los talentos y las capacidades que ellos tienen. Entonces, para este caso de Luis Felipe, miramos que Luis Felipe tiene unas habilidades muy buenas en términos del deporte. Él es muy bueno para actividades deportivas, es muy bueno para liderar procesos cuando hay trabajos en grupo. Él desempeña muy bien su rol como líder y se nota que lo disfruta. Y también, a pesar de que se le dificulta en términos de comunicación frente al tema escrito, Luis Felipe es muy bueno para hablar en público. No sufre de miedo ni de pánico escénico, entonces siempre es bueno aprovechar esas habilidades que tiene el estudiante. Y cuando ya hacemos esta parte de la caracterización, ahora sí pasamos a esta parte del anexo 2 del PIAR, que es básicamente el tema pedagógico. Aquí es donde viene a jugar la importancia de que un maestro sepa hacer adaptaciones, hacer ajustes que respondan de manera favorable a todos los estudiantes, pero como el PIAR es para esos estudiantes que tienen esa dificultad, tienen esa barrera, entonces aquí es como la importancia de que el maestro sepa hacer ajustes para que favorezcan a este X o Y estudiante que tiene una dificultad o que tiene una desventaja frente a los otros. Y entonces, para este caso de Luis Felipe, decidimos tomar como ejemplo el área de matemáticas. Si bien es cierto, estos ajustes se deben hacer en cada periodo escolar y se deben hacer en cada área, en cada materia que el estudiante ve en el colegio. Pero en este caso, para el ejemplo, decidimos hacerlo en matemáticas.
Entonces, para poder hacer los ajustes razonables, que es el trabajo pedagógico, el trabajo donde hay que aplicar estrategias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje de estos estudiantes, es necesario tener en cuenta los elementos que aparecen allí en cada una de las casillas. Pues primero definir el área en el cual se van a hacer los ajustes. En este caso hemos tomado matemáticas. Seguidamente debemos mirar dentro de nuestra malla curricular el DBA. Entonces, en este caso decidimos coger el DBA que dice resuelve situaciones que involucran sumas y restas. Y esos DBA, todos los DBA que hay para cada área y para cada grado responden a un estándar básico de competencia. Entonces, analizando y haciendo la transversalidad del DBA y del estándar básico, vimos que este DBA responde a este estándar que dice realizo estimaciones para la solución de problemas de la vida social y económica. Entonces aquí es donde, ¿qué se espera con ese estándar y con ese DBA? Que el estudiante desarrolle las competencias que le permitan manejar bien el dinero, que le permita resolver situaciones donde se aplique la suma, la resta, los cálculos matemáticos dentro de su vida diaria, cuando va a la tienda, qué compra, cuánto cuesta, qué le devuelve, si las devueltas, los cambios están bien, si le faltó, si, bueno, todo eso hace parte de esas competencias ciudadanas que el estudiante debe desarrollar en esta área de matemáticas. Entonces, cuando tenemos claro ese DBA y tenemos claro a qué apunta ese DBA, a qué estándar básico de competencia apunta ese DBA, entonces pasamos a la siguiente casilla que se llama las barreras que se evidencian. Entonces, usted y yo, después de que hemos identificado las características del estudiante, el proceso que hicimos anteriormente, definir las cosas que le gustan, las cosas que le desagradan, las cosas en las que necesita apoyo, las que realiza sin apoyo, sus habilidades más representativas. Entonces también tenemos la oportunidad de mirar esa barrera, esas cosas que como maestros decimos, no, pero es que él por aquí no da, es que yo estoy intentando pero tal cosa, pero ese estudiante no responde a eso. Entonces empezamos a identificar esa barrera. En realidad estamos haciendo como una matriz DOFA del estudiante, mirando sus debilidades, pero también mirando sus fortalezas. Y en este caso de los ajustes vamos a mirar primero esas debilidades que representan unas barreras para aprender. Entonces, dentro de las barreras que identificamos para Felipe, realiza sumas de unidades con facilidad, pero, ahí llega el pero, ese pero nos está diciendo que hay una barrera, pero cuando debe resolver sumas y restas con cifras que tienen decenas, centenas, se le dificulta sumar llevando y restar prestando. Entonces, allí ya identificamos una barrera en términos académicos en el estudiante. Él hace sumas de unidades. Por ejemplo, si usted le pone a sumar 5 más 4, él suma fácilmente que da 9 y pone resultados. Si lo pone a sumar 6 más 5, él suma que da 11 y escribe el número 11. Pero cuando va a hacer sumas de cantidades que van hasta la decena y hasta la centena, y se presentan esas sumas donde él tiene que tener en cuenta que escribió tal número y lleva tal, es decir, de que no se puede olvidar de lo que lleva, allí es donde viene la dificultad para resolver situaciones que involucran sumas con cantidades un poquito más grandes. Y igualmente en la resta. El resta quita fácilmente, pero cuando tiene que hacer resta donde tiene que ir a la casilla siguiente y pedir prestada la decena, allí también se le empieza a presentar las dificultades para resolver las restas de manera coherente. Entonces, esa vendría siendo una barrera evidente en el proceso escolar de Luis Felipe. También otra barrera que se identificó es que se le dificulta resolver situaciones, problemas, a menos que contengan imágenes o representaciones. Entonces, este es el caso de un estudiante que usted le pasa una hoja o le pone un ejercicio de matemática, fui a la tienda, y compró, pero mientras usted no le coloque una situación, problema que sea de su diario vivir o que esté representada o esté ilustrada con imágenes, a él le cuesta hacer ese proceso
de interpretar esa información. Entonces, a ese estudiante que se nos queda frenado allí, tenemos que hacerle unos ajustes razonables. Y entonces ahora vamos a pasar a la casilla siguiente que se llama justamente los ajustes razonables. Entonces, cuando voy a pensar en esos ajustes razonables, lo que yo tengo que hacer obligatoriamente es estar fijamente mirando esas barreras, pero mirando esas barreras frente a ese DBA que le apunta a desarrollar una competencia. Ya sabemos que la competencia es realizar estimaciones para la solución de problemas de la vida social y económica, pero que en realidad en términos prácticos es que el estudiante sepa resolver situaciones que le impliquen hacer cuentas, que le impliquen hacer sumas, que tenga que manejar el dinero, que sepa manejar el dinero. Esa es como la competencia que necesita el individuo. Entonces usted va a pensar en hacer esos ajustes, cuando llega a la casilla de los ajustes, usted está pensando en realizar esos ajustes, pero apuntando a que el estudiante llegue a ese nivel de esa competencia. ¿Por qué hago ese énfasis allí? Porque a veces cometemos el error que porque el estudiante le pusimos la sumita y no hizo bien ese proceso, entonces si nos quedamos hasta ese nivel, decimos, no, pues el estudiante no suma o el estudiante no resta. Pero resulta que si usted lo pone dentro de una situación del contexto, una situación real y con material concreto, el estudiante resuelve. El estudiante analiza, el estudiante define patrones, entonces usted ahí tiene que empezar a pensar, bueno, yo le estoy aplicando una forma, una estrategia pedagógica, una forma de evaluarla, pero resulta que él de otra manera da resultados. Y a eso es lo que le llamamos ajuste razonable. En este caso, para el tema de las sumas y las sumas llevando y las restas prestando, entonces uno de los ajustes es utilización de material concreto, utilización de material concreto para representar el sistema decimal. Entonces aquí es muy necesario que el estudiante, para poder resolver sumas llevando y restas prestando, el estudiante debe de entender cómo funciona nuestro sistema decimal. Y para eso, pues es muy recomendable que el maestro utilice material concreto, porque usted le dice es que le prestó una decena y después dejó de ser 2 y se convirtió en 12, él va a poder entender eso porque, entre otras cosas, los niños dicen, me prestó una unidad. Y pues en términos matemáticos no es una unidad, sino una decena. Entonces, se recomienda que para que los estudiantes avancen en el entendimiento de este concepto y de la aplicación de este concepto como tal, se utilice material concreto, sobre todo cuando hay estudiantes con este tipo de barreras. Entonces, es facilitar patrones que representen unidades, decenas, centenas y enseñarle la secuencia, cómo va avanzando de un eslabón al otro, y para eso pues es muy bueno utilizar los ábacos o utilizar semillas y decirle, mire, las semillas son las unidades, y si echamos las semillas en una bolsita, esa bolsita es la decena, y si echamos las bolsitas en una cajita, esa cajita es la centena, y si echamos la cajita en un tarrito, ese tarrito es la unidad de 1000, y así sucesivamente, hasta que logramos que el estudiante se le facilite el entendimiento del concepto y por ende desarrolle la habilidad. Bueno, y finalmente, cuando usted hace esos ajustes razonables, pues usted tiene que estar atento a evaluar si esos ajustes están dando o no dando los resultados que usted espera, o están permitiendo que el estudiante avance o no avance en lo que usted está esperando que él avance. Entonces, esto es un proceso de acción, reflexión, evaluación. Hay que estar un proceso continuo. ¿Por qué? Porque nos toca que aplicar esos ajustes. A veces vemos que eso no da resultado porque, entre otras cosas, nosotros los maestros no nos las sabemos todas, ni los casos de inclusión, los casos con estudiantes con barreras, con dificultades son iguales. O sea, no hay una fórmula general para aplicárselas a todos. Usted hoy le aplica unos ajustes a alguien, hace unas flexibilizaciones y resulta que mañana encuentra un estudiante con el mismo diagnóstico, por decirlo así, pero esos ajustes no dieron resultado en ese estudiante, y usted lo que tiene es que evaluar ese ajuste y mirar si es necesario repensar en otros ajustes o hacer unas adaptaciones para que
respondan más a la condición del estudiante. Entonces aquí es muy importante estar haciendo una revisión, ¿no? Bueno, yo apliqué esta estrategia pedagógica, pero yo veo que Felipe no está avanzando, ¿no? Esto no, definitivamente. Entonces, ¿qué hago? Hago la anotación ahí en el peer y hago un cambio a esos ajustes, buscando, ¿no? Porque entre otras cosas tenemos que, para hacer que estos procesos de inclusión educativa den los mejores resultados posible, tenemos que desarrollar una actitud de continua investigación. Esto nos implica estar evaluando, estar observando bien los cambios en el estudiante, los cambios positivos, los cambios negativos, y ir probando otras cosas, porque este es como el desafío aquí. Entonces, el último ajuste que dice allí, dice, representa las situaciones a resolver de forma contextualizada en los posibles contextos ilustrativos. Entonces, cuando usted le pone un problema de matemática a una estudiante que tiene problemas de comprensión, le es más fácil si esa situación, ese problema que usted le presenta tiene dibujos y que representa algo de la vida cotidiana. Allí es más fácil que el estudiante pues avance. Y en la evaluación es permitir al estudiante no simplemente presentarle la situación para la que la resuelva, sino que desarrolle también la capacidad y la habilidad para formular situaciones que necesiten sumas y restas, pero que representen situaciones de la vida real. Cuando el estudiante formula y resuelve, hemos dicho, ha avanzado un poquito más en el desarrollo de la competencia. Entonces, básicamente, en términos prácticos, esto es hacer los ajustes en el PIER. Esta es la tarea a la cual nos invita el decreto 1421 del 2017, donde nos están invitando a que hagamos unas tareas, unas labores pedagógicas que ofrezcan las oportunidades para que todos y todas aprendan. Muchas gracias.